el libro de Proverbios, capítulo 12, y vamos a leer el versículo 19. Proverbios 12, 19, dice el proverbista: el labio veraz permanecerá para siempre, mas la lengua mentirosa solo por un momento. Bien, hermanos, como vimos hace unos domingos atrás cuando comenzamos a estudiar este texto que acabamos de leer, aquí encontramos un contraste entre el destino final de la lengua veraz y el destino final de la lengua mentirosa. Y el texto dice que el labio veraz permanecerá para siempre, pero la lengua mentirosa, y debemos añadir, permanecerá solo por un momento, porque es la idea que el autor quiere transmitirnos. En otras palabras, por medio de la mentira nosotros podremos conseguir ciertos beneficios, es lo que el texto está diciendo. Por medio de la mentira podremos escapar de ciertos peligros, escapar de ciertos problemas. Nuestro texto nos enseña que ciertamente la lengua mentirosa saldrá airosa en ocasiones, que la lengua mentirosa en ocasiones prevalecerá, pero también nos enseña que ese triunfo será pasajero. El labio veraz permanecerá para siempre, la lengua mentirosa permanecerá solo por un momento. Mientras la verdad es eterna, la mentira es perecedera. Y muchas veces Dios se encarga de que el mentiroso sea descubierto en este mundo, y los niños saben lo que estamos diciendo. Cómo muchas veces crean situaciones mentirosas, pero tarde o temprano sus padres se encargan de descubrir la mentira. Porque Dios se encarga de que en esta vida el mentiroso sea descubierto en ocasiones, y cuando la mentira es descubierta, el resultado es oprobio y vergüenza. Pero aún suponiendo que el mentiroso sea tan astuto, que sus mentiras nunca sean descubiertas en esta vida, lo cual, sobre todo niños, lo cual es muy improbable, pero suponiendo que aún sea así, que el mentiroso sea tan astuto que pueda engañar a todo el mundo todo el tiempo, la Biblia dice que el mentiroso tendrá que pagar su culpa en las llamas eternas del infierno. Usted puede escapar de situaciones problemáticas en este mundo, pero no escapará de la condenación eterna en el infierno. El cielo es un lugar de santidad y por lo tanto los mentirosos no pueden habitar allí, porque ya Dios decretó que los mentirosos no habitarían en ese lugar. Por ejemplo, en el Salmo 52, versículos 1 al 5, dice el salmista: ¿por qué te jactas de maldad, oh poderoso? La misericordia de Dios es continua. Agravios maquina tu lengua, como navaja afilada hace engaño. Amaste el mal más que el bien, la mentira más que la verdad. Has amado toda suerte de palabras perniciosas, oh engañosa lengua. Por tanto, Dios te destruirá para siempre. Te asolará y te arrancará de tu morada y te desarraigará de la tierra de los vivientes. Aquí Dios ha prometido que Él se encargará de destruir la lengua mentirosa, y no por un momento, sino para siempre. Y en Apocalipsis capítulo 21, versículo 8, luego de que el apóstol Juan nos describe las hermosuras y las grandezas del reino de los cielos, el texto termina con una nota triste. El texto termina con una advertencia. Dice en el versículo 8, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Ya Dios ha determinado cuál es el lugar que le depara a los mentirosos. Estos textos no están enseñando que si una persona decide comenzar a hablar mentira, a hablar verdad y desechar la mentira, por esa razón se va a salvar. Porque la Escritura enseña claramente que la salvación es por gracia, es por medio de la fe en Cristo, no por obras. Nadie se salvará porque comience a hablar verdad. Lo que estos textos están enseñando es que una de las características que identifican a los hijos de Dios es que son hombres comprometidos con la verdad. Su sí es sí, su no es no.
De hecho, en el Salmo 15, dice que una de las características del hombre justo es que habla verdad en su corazón y aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. Los hijos de Dios se caracterizan por ser hombres veraces. Y en nuestra serie sobre la teología del trabajo nos encontramos precisamente en este punto. Hace unos domingos comenzamos a tratar con la verdad en los negocios, tema muy espinoso. Y la verdad central que hemos tratado de traspasar o de transmitir en este asunto es que si eres hijo de Dios, debes procurar que tus negocios sean realizados en el marco absoluto de la verdad, nunca del engaño o de la mentira. Y debemos reconocer que los negocios son una fuente de problemas en ese sentido. El apóstol Pablo hablaba en 2 Timoteo capítulo 2 de que debemos huir de las pasiones juveniles. Él está diciendo que hay cierto tipo de pecados, cierto tipo de pasiones que corresponden específicamente al tiempo de la juventud, al tiempo de la adolescencia y de la preadultez. Bueno, de igual manera hay cierto tipo de situaciones que son característicos de cierto tipo de pecados. Y podemos decir que la mentira es un problema muy común entre los niños y entre los comerciantes. Muy común. Cuando se negocia, cuando se comercia, hay mucha tentación de falsear la verdad. Desde que pagamos los impuestos en la aduana hasta que le damos el producto al consumidor. Hay mucha tentación de falsificar la verdad. Los negocios son una fuente de problema en ese sentido. Muchas veces nos vemos tentados a echar a un lado la verdad para sacar alguna ventaja económica, pero tal cosa es contraria a la actitud que Dios espera de sus hijos. Y el primer tema que tocamos en aquella ocasión, hace unos domingos atrás, fue la importancia de la verdad. La importancia de la verdad. Lo primero que dejamos establecido en nuestro estudio anterior es que al hablar de la verdad, ya sea en el desempeño de nuestros negocios o en cualquier otra circunstancia, estamos hablando de un asunto que Dios confiere de mucha importancia. Y para probar este punto dimos 4 razones. En primer lugar, la verdad es importante porque Dios es verdad. La verdad es importante porque Dios es verdad y por lo tanto solo puede ser glorificado y su reino promovido en el marco de la verdad. El Señor Jesucristo dice en Juan capítulo 17 versículo 3 que al conocerle a Él hemos conocido al único Dios verdadero. Nuestro Dios es el único Dios verdadero. Todos los demás dioses no son más que ídolos, el producto de la imaginación del hombre. Pero el Dios que se nos revela en la creación y el Dios que se nos revela en las Escrituras es el único a quien podemos asignarle con justicia el calificativo de verdadero. Él es el único Dios verdadero. Y nuestro Dios es verdadero, hermanos, en el más alto sentido del término. Podemos confiar plenamente en Él porque Él es real y porque todo lo que ha sido creado por Él y es sostenido por Él es lo único que es real. La verdad está intrínsecamente ligada a su ser. Hermanos, es completamente imposible que Dios mienta, tan imposible como que Dios pueda autodestruirse. Dios no puede mentir. Por ello, cuando nuestros primeros padres, Adán y Eva, pecaron y se alejaron de Dios, perdieron de vista el único punto absoluto del universo y quedaron expuestos al subjetivismo de sus corazones. Cuando Adán pecó, aprendió a mentirle a Dios, aprendió a mentirle a los demás y aprendió a mentirse a sí mismo. Y resulta que ahora, hermanos, todo es relativo. Todo es relativo. Nada es absolutamente bueno, nada es absolutamente malo, todo es relativo. El hombre ha quedado sumergido en un mundo donde no hay absolutos, y todo porque perdió de vista a Dios, quien es el único punto de referencia absoluto por medio del cual podemos guiarnos. El hombre es una especie de barco a la deriva en pleno mar, sin brújula, sin comunicación con el exterior y sin estrellas de la cual guiarse. Nada, absolutamente nada. El hombre no sabe qué hacer. El hombre no sabe lo que es bueno, el hombre no sabe lo que es malo.
Sencillamente hemos perdido el norte porque perdimos de vista a Dios. Así que la verdad, hermanos, es importante primero porque nuestro Dios es verdad y solo puede ser glorificado y su reino promovido por medio de la verdad. En segundo lugar, decíamos en aquella ocasión, estamos simplemente repasando, que la verdad es importante porque Satanás es el padre de la mentira y por medio de ella promueve su reino de muerte. Dice nuestro Señor Jesucristo que el diablo tiene dos características desde el principio. El diablo es homicida y el diablo es mentiroso. Toda falsedad, ilusión, mentira y engaño procede de él. Y su fin maligno y perverso es el de promover su reino de muerte y de tinieblas por medio de la mentira. Dios le dijo a Adán, no comas de ese árbol, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Satanás le dijo, no morirás. Y por medio de esa mentira introdujo en el mundo el pecado, la muerte y el error. En tercer lugar, la verdad es importante porque es la marca de la piedad. Es una marca intrínseca de la piedad. Si afirmamos conocer al único Dios verdadero, entonces se espera de nosotros que la verdad guíe todos los aspectos de nuestra vida, nuestros pensamientos, nuestras palabras, nuestras acciones. Y en cuarto lugar, la verdad es importante porque la mentira es una marca de impiedad. Y vimos muchos textos que demuestran que la mentira es una marca de impiedad. Hasta aquí, hermanos, pudimos llegar en nuestro estudio anterior. Solamente tocamos la importancia de la verdad y ahora vamos a pasar a nuestro segundo punto. Nuestro segundo punto es la naturaleza de la verdad. La naturaleza de la verdad. Y lo que trataremos de hacer ahora es responder aquella famosa pregunta que Pilatos le hizo a Cristo antes de la crucifixión. ¿Qué es la verdad? ¿Qué es la verdad? Hemos estado hablando de la importancia de esta virtud y esperamos que el Espíritu Santo haya puesto una carga en vuestras conciencias, en vuestros corazones respecto a la importancia de la verdad. Pero hermanos y amigos, ¿qué es la verdad? ¿Qué es la verdad? El puritano Richard Steele lo define de este modo. La verdad es el acuerdo que debe haber en nuestras expresiones con las naturalezas o con la naturaleza de las cosas o de nuestro conocimiento o comprensión de ellas. Voy a repetirlo y luego voy a explicarlo. La verdad es el acuerdo que debe existir entre nuestras expresiones, lo que nosotros expresamos, sea con palabras, con gestos, el acuerdo que debe haber entre nuestras expresiones y la naturaleza de las cosas o de nuestro conocimiento o comprensión de ellas. En otras palabras, decir la verdad o expresar la verdad es expresar exactamente lo que una cosa es, tal como nosotros la conocemos o la percibimos. Por ejemplo, si usted tiene delante de sí un libro como este y alguien le pregunta ¿de qué color es? Mi mente, inmediatamente mis ojos captan el color de este libro, dice en mi interior, es negro. Si yo digo es azul marino, ya yo estoy expresando con mi boca algo que no está de acuerdo con lo que yo percibo de las cosas. Porque mis ojos y mi mente dicen en mi interior es negro, pero yo estoy expresando una cosa que está en desacuerdo con lo que mi mente dice. Por lo tanto, decir la verdad es expresar algo que está de acuerdo a la naturaleza de las cosas o la manera en que yo la percibo o la conozco. Y en ese sentido, hermanos, hay una gran diferencia entre un error y una mentira. Hay una diferencia entre un error y una mentira. Si una persona cree, por ejemplo, que un asunto fue de cierta manera, pero en realidad fue de otro modo, no será mentira si la persona expresa su concepción equivocada del asunto, porque para él las cosas sucedieron así. En ese caso no hay una mentira, lo que hay es un error producto de una mala información. Hay una diferencia entre una mentira y un error. Pero si la persona sabe cómo sucedieron las cosas y a través de sus palabras, a través de sus expresiones o aún a través de su silencio, intenta comunicar una imagen distorsionada del asunto, en tal caso sí hay una mentira.
porque no existe una correspondencia exacta entre lo que se expresa y el conocimiento o comprensión que se tiene del caso. Vamos a ver un ejemplo bíblico en Hechos capítulo 5, versículos 1 al 11. El famoso caso de Ananías y Zafira. Hechos capítulo 5, versículo 1 al 11. Antes de leer el texto, debo aclarar que los apóstoles de la época primitiva no exigían a los miembros de la iglesia que repartieran todos sus bienes. No, eso era algo voluntario que los primeros cristianos practicaron en aquel momento, en aquella época, y que no es una norma para la iglesia de nuestros días. Y debo decir eso porque algunos comunistas de hoy día pretenden ver el comunismo en la manera en que los cristianos se trataban entre sí. Pero hermanos, hay una gran diferencia. Primero, la repartición de los bienes en aquella época era voluntaria, no era exigida por el Estado, ni mucho menos por los pastores. Y en segundo lugar, hay un pensamiento distinto, porque mientras los comunistas dicen, lo tuyo es mío, el cristiano dice, lo mío es tuyo. Son dos cosas muy distintas. Ahora vamos a leer el texto. Dicen Hechos capítulo 5, versículos 1 al 11. Pero cierto hombre llamado Ananías, junto con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer. Y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Claro, dando a entender que fue ese el precio en el que él vendió la heredad. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón? Para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad. Reteniéndola, no se te quedaba a ti, en otras palabras, nadie te obligó a venderla. Y vendida, no estaba en tu poder, nadie tampoco te obligó a dar el dinero por la cual la vendiste. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, murió. Y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Y levantándose los jóvenes lo envolvieron y sacándolo lo sepultaron. Pasado un lapso como de 3 horas, su mujer no sabía nada. Sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo, dime, ¿vendisteis en tanto la heredad? Noten que Pedro fue muy sabio aquí. Él no presumió o asumió de antemano que la mujer sabía del asunto y que ella había mentido también. Por esa razón le dijo, fue en tanto que se vendió la heredad. Y ella dijo, sí, en tanto, mintió también. Y Pedro le dijo, ¿por qué convinisteis en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta a los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes la hallaron muerta, y la sacaron y la sepultaron junto a su marido, y vino un gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Alguien dirá, bueno, ya Dios no castiga la mentira de ese modo, así que ya no tenemos tanto de qué preocuparnos. Sí es cierto, hermanos, ya Dios no castiga la mentira de ese modo, por lo menos no es lo usual, o aún por lo menos no lo sabemos cuando Dios castiga la mentira de esa manera. Pero Dios sigue pensando lo mismo con respecto a ese asunto que pensaba cuando emitió juicio de muerte sobre Ananías y Zafira por haber mentido. Dios no ha cambiado un ápice en su carácter. Eso quiere decir que para Dios una sola mentira es suficiente para matar a un hombre. Nosotros tenemos una visión muy ligera del pecado. Y aún hemos calificado la mentira entre mentiras blancas o mentiras de otro color, y aún hasta hablamos de mentiras piadosas. Pero Dios considera la mentira como un pecado tan grave que es susceptible de la pena capital. Dios Él mató en su ira a Ananías y Zafira por mentirosos. Y ese criterio que Dios tuvo en aquella época lo tiene hoy también con respecto a la mentira. Pero volvamos a nuestra definición. Vemos en este ejemplo que las palabras de Zafira, la esposa de Ananías, no correspondían al conocimiento que ella tenía del caso. Si ella hubiese realmente creído que su esposo vendió la heredad en el precio que ella dijo a Pedro, en ese caso no hubiese habido una mentira. Lo que hubiese habido era un error producto de su mala información. Pero el texto nos dice que ella sabía muy bien que Ananías había vendido la heredad en un precio y había dicho otro.
¿Qué es entonces la mentira? La mentira es la falsificación voluntaria de la verdad. Algo que se expresa, ya sea con palabras, o con un gesto, o aún con el silencio, con el propósito de transmitir una imagen distorsionada de los hechos para sacar algún provecho. Por ejemplo, cuando una persona pertenece a cierta clase social, y a través de su vestimenta, de las cosas que hace, de las cosas que habla, desea o intenta hacer creer que pertenece a otra clase social, esa es una acción mentirosa. Quizás esa persona no está expresando verbalmente una mentira, pero las cosas que hace, las hace con la intención de hacer creer a los demás algo que no es verdad. Por lo tanto, Dios computa eso como una mentira. Nadie sabe que él está mintiendo. Nadie conoce cuál es su intención. De hecho, hermanos, nosotros no tenemos derecho a estar juzgando porque una gente hace una cosa o hace otra, o porque una gente se viste de cierta manera o se viste de otra. Estamos hablando de cómo Dios ve el asunto. Dios está mirando el corazón de esa persona y Dios sabe que la intención de ese individuo, en la forma que habla, en las amistades que dice tener, él está intentando hacer creer a los demás una cosa que no es verdad. Y en ese caso Dios computa sus acciones como una acción mentirosa. Es una mentira proclamada en silencio. Es una mentira expresada no verbalmente. Es por ello que el salmista en el Salmo 15 dice que el justo habla verdad en su corazón. Él habla verdad en lo íntimo, en su corazón. Él expresa y manifiesta aquello que en su interior sabe que es la verdad. No existe ninguna dicotomía entre su conocimiento de las cosas y su expresión de ellas. Vemos entonces que el pecado de la mentira se puede cometer de múltiples maneras. De múltiples maneras. Algunos mienten abiertamente, tergiversando de una manera franca y abierta la verdad. Pero ¿saben una cosa? En el caso de los cristianos es muy difícil que un creyente mienta de ese modo. Que siendo una cosa azul diga que es blanco. Eso es muy difícil. Que el cristiano mienta en una forma franca y abierta. No imposible. No imposible. El pecado todavía habita en nuestros corazones. Estamos diciendo que es muy difícil que un pecado mienta de ese modo. No obstante, hermanos, muchas veces se maneja la verdad o se le da cierto matiz con el propósito de crear una falsa impresión, y eso es una mentira. Voy a darle un ejemplo bíblico. Cuando Abraham le dijo a Abimelech que Sara era su hermana, eso no era totalmente incierto, porque Sara era medio hermana de Abraham. Sin embargo, lo que Abraham estaba tratando de hacer en ese momento era ocultar la relación conyugal que él tenía con Sara. Por lo tanto, aunque él dijo una media verdad, su intención fue una intención mentirosa. Él ocultó parte de la verdad para dar a entender una cosa que no era cierta. Por lo tanto, Abraham mintió en ese momento. Él estaba tergiversando la verdad. Él estaba expresando algo que no concordaba perfectamente con la realidad de las cosas. Vamos a poner un ejemplo en el caso nuestro. Supongamos que usted tiene una cita a las 3 de la tarde con una persona que vive a 15 minutos de su casa. Usted sabe que le va a coger 15 minutos viajar de su casa al lugar de la cita. Pero resulta que usted después de comida se acostó a dormir una siesta y se levantó a las 3:05. Y usted sale corriendo de su casa y en el camino se encuentra con un tapón que le coge 10 minutos más y finalmente llega a la cita a eso de las 3:25, 3:30. Y cuando usted entra por la puerta, lo primero que le dice al individuo es: óyeme, veniendo para acá me agarró un tapón. ¿Saben, hermano, cuál es la intención que está detrás de esa expresión? Hacerle creer a la persona que esa fue la causa de tu tardanza, y eso no es verdad. Fíjate, es verdad que te encontraste con un tapón en el camino. Es verdad que eso te retrasó todavía más, pero tú sabes en tu corazón que eso no es toda la verdad.
Y tú sabes en tu corazón que esa no es la razón de tu tardanza. Por lo tanto, esa expresión aparentemente inocente tiene una intención mentirosa. Noten que yo no estoy diciendo que el individuo franca y abiertamente dice, me tardé porque me agarró un tapón. No, él ni siquiera dice eso. Él simplemente deja caer un comentario para que el otro resbale. Él no mintió abiertamente, pero en su corazón Dios computa eso como una mentira porque su intención fue engañar. Su intención fue engañar. Ese comentario era una tergiversación de la verdad. Vamos a poner un ejemplo para los jóvenes que están aquí. Supongamos que usted tiene un trabajo que hacer para el colegio, pero en vez de ponerse a hacerlo en horas de la tarde, se entretuvo haciendo otra cosa. Hasta que finalmente a las 7:30 usted decide ponerse a hacer la tarea y ¡pra! Se va la luz. Si usted al día siguiente va donde la maestra y le dice que usted no pudo hacer la tarea por el hecho de que no hubo luz en su casa toda la noche, eso es una mentira. Porque esa no es la razón. La razón es que usted se entretuvo toda la tarde viendo televisión o haciendo cualquier otra cosa cuando todavía había luz del sol. Y al entretenerse de esa manera y no haber planificado adecuadamente, usted no pudo hacer lo que se le requería. Por lo tanto, esa excusa es una mentira. Usted está tergiversando la verdad. Así que, hermanos, nosotros mentimos cuando escondemos parte de la verdad con el propósito de transmitir una información distorsionada. Pero debo hacer una aclaración aquí. Yo no estoy diciendo con esto que siempre que alguien nos pregunte acerca de un asunto, debemos darle toda la información que conocemos al respecto. Yo no recuerdo si era Byron, Lord Byron, quien dijo esto, pero él decía, o algún otro, que el camino más seguro para aburrir a los demás era decirle todo lo que nosotros sabemos de un asunto. Si usted quiere aburrir a alguien, dígale todo lo que usted conoce de algo, y lo va a aburrir. Yo no estoy diciendo que usted tiene en todo momento que decir toda la verdad. De hecho, en el contexto de los negocios, no es necesario que un comerciante dé a sus clientes más información de la que es necesaria. Por ejemplo, usted no tiene que decirle a un cliente cuánto le costó la mercancía que le está vendiendo. Ya hablamos de la justicia en los negocios y de cómo se debe ganar un margen justo, pero usted no tiene que decirle al cliente cuánto le costó, para que el cliente sepa cuánto usted le está ganando. Usted tampoco tiene que decirle al cliente dónde él puede conseguir la mercancía más barata, porque usted va a quebrar si hace eso. Eso es un secreto de negocio. Usted no tiene que estar diciéndole a todo el mundo todo lo que conoce de un asunto. Aquí no estamos hablando de eso. Pero si el propósito de ocultar o de silenciar parte de la verdad es el de transmitir una distorsión, algo que no es correcto, dar a entender lo opuesto de lo que nosotros conocemos o comprendemos del asunto, entonces en tal caso sí hay culpa. En tal caso sí hay mentira. Ahora bien, vamos a ir un poco atrás. Nosotros diferenciamos hace un momento la verdad del error. Una persona puede transmitir una información distorsionada porque él había recibido una información distorsionada. Y en tal caso no hay mentira, en tal caso lo que hay es un error. Pero, eso no quiere decir necesariamente que la persona que transmitió el error sea sin culpa. Él no es culpable de mentira, no, pero él no es sin culpa. Esa distorsión de la verdad es algo que no debió ser y por lo tanto probablemente será un error que le ocasionará a alguien ciertos inconvenientes. Hermanos, los creyentes, los hijos de Dios, estamos comprometidos con la verdad y por lo tanto, antes de traspasar una información, debemos tener una completa, absoluta y total seguridad de que se trata de una información correcta. Nosotros somos hijos de Dios, nuestro Dios es fiel y verdadero. Por lo tanto, a la hora de transmitir una información, tenemos que estar completa, absoluta y totalmente seguros
de que esa información es veraz en el mejor sentido del término. Y noten el cuidado que Dios espera que sus hijos tengan en este asunto. Vamos a Deuteronomio capítulo 13. Deuteronomio capítulo 13. Recuerden, hermanos, que el diablo promueve su reino de muerte a través del error, y usted está contribuyendo a eso. Cuando usted traspasa una información equivocada, usted está contribuyendo al reino del mal. Deuteronomio capítulo 13, versículo 12 al 14. Aquí está hablándole a Moisés como juez de Israel. Y por tanto se aplica básicamente a los jueces del pueblo. 13:12. Si oyeres que se dice de alguna de tus ciudades que Jehová tu Dios te da para vivir en ellas, que han salido de en medio de ti hombres impíos, que han instigado a los moradores de su ciudad diciendo, vamos y sirvamos a dioses ajenos que vosotros no conocisteis, ¿qué debe hacer el juez? Tú inquirirás y buscarás y preguntarás con diligencia. Dios le está diciendo, Moisés, ten mucho cuidado. Si alguien te dice que cierta persona ha hecho cierta cosa, tú no debes dar por sentado que esa información es correcta. Ahora tú tienes que inquirir, buscar y preguntar con diligencia. Así que, hermano, mucho cuidado. Cuando alguien te dice a ti que fulano, que es funcionario del gobierno, se robó un dinero, mucho cuidado con transmitir esa información. Mucho, pero mucho cuidado. A menos que tú no tengas pruebas de eso. Y si tienes pruebas de eso, tampoco tienes que andar chismeando. Ve a un tribunal, acusa al individuo y llévalo a la corte. Porque la Biblia dice, a nadie difamen. Y a nadie difamen, hermano, significa a nadie, absolutamente a nadie, sea de la iglesia o sea del gobierno. A nadie difamen. La reputación de un individuo es sumamente valiosa a los ojos de Dios. Y no podemos de ninguna manera estar jugando con la reputación de la gente. Dios le dijo a Moisés, cuando alguien acuse a otro delante de ti, tú buscarás, preguntarás e inquirirás con diligencia. Deuteronomio capítulo 19. Deuteronomio capítulo 19, versículo 15. No se tomará en cuenta un solo testigo contra ninguno en cualquier delito ni en cualquier pecado, en relación con cualquiera ofensa cometida. Solo por el testimonio de 2 o 3 testigos se mantendrá la acusación. Cuando se levantare testigo falso contra alguno para testificar contra él, entonces los 2 litigantes se presentarán delante de Jehová y delante de los sacerdotes y de los jueces que hubieren aquellos días. Y los jueces inquirirán bien. Ese era el papel de los jueces. Ellos debían inquirir bien antes de formarse una opinión del asunto. Y eso nosotros los pastores lo vemos a diario aquí en la iglesia. Dice la Biblia que el primero que aboga por su causa parece justo. Y a veces viene, por ejemplo, un matrimonio. Habla la esposa primero. Y uno piensa, wow, pero ese individuo es un bestia. Pero luego habla él, y entonces uno dice, bueno, es que ella es insoportable. Hay que oír las 2 campanas del asunto, y eso es lo que Dios está diciendo. No se formen una opinión oyendo a un solo testigo, ni que venga de fuente segura, hermanos. Ni que venga de fuente segura. Dice la Escritura, investigarás con diligencia. Así que si alguien transmite un error, y ese error fue transmitido por no haber investigado bien, no hablaste mentira, pero eres culpable. Eres culpable de haber sido portavoz de una distorsión. Y esa distorsión es maligna, perversa y promueve el reino del diablo. Tan sencillo como eso. De hecho, una de las características con las que Job defiende su integridad era precisamente esa. En Job capítulo 29, Job está probando que él era un hombre íntegro. Y dice él en el versículo 14 del capítulo 29,
Yo me vestía de justicia y ella me cubría. Como manto y diadema era mi rectitud. Yo era ojos al ciego y pies al cojo. A los menesterosos era padre, y noten, y de la causa que no entendía me informaba con diligencia. De la causa que no entendía me informaba con diligencia. Bien, hermanos, ya hemos visto entonces la importancia de la verdad, la naturaleza de la verdad, y ahora en tercer lugar vamos a comenzar a ver la verdad aplicada a los negocios. Y digo que vamos a comenzar porque el tiempo no nos permite abundar mucho en este punto, solamente veremos una aplicación específica y las demás, si el Señor lo permite, la consideraremos la semana próxima. ¿Cómo se aplica la verdad en los negocios? Bueno, en primer lugar, y es el único punto, repito, que veremos esta noche, esta verdad de la que hemos hablado nos obliga a cumplir todos los contratos y promesas legítimas que hayamos hecho en un negocio. Esta verdad de la que hemos hablado nos obliga a cumplir todos los contratos y promesas legítimas que hayamos hecho en un negocio. Nosotros hablamos anteriormente de la prudencia en los negocios, y la prudencia nos llama a tener mucho cuidado a la hora de comprometernos en un asunto o a la hora de hacer ciertas promesas. El creyente debe pensar bien antes de hablar y antes de prometer. Él debe pensar si realmente él tiene el tiempo para hacerlo, o si tendrá el dinero para poder responder, o aún la capacidad intelectual para poder hacer cierto trabajo. Pero una vez nos hemos comprometido, entonces debemos mostrar la veracidad de nuestras palabras cumpliendo fielmente el acuerdo pactado. La prudencia nos dice piensa antes de hablar, pero si ya hablaste, si ya te comprometiste, la verdad te obliga a cumplir fielmente punto por punto el acuerdo pactado. Hermanos, las palabras tienen un valor real. Y más para los creyentes. Las palabras tienen un valor real. Mañana significa dentro de 24 horas. Esa palabra tiene un valor. Y cuando un creyente dice mañana, él no está diciendo dentro de 3 días. Él no está diciendo dentro de una semana. Esa palabra tiene un valor. La palabra mañana significa cuando salga el sol en el día de mañana, antes de que se ponga otra vez. Y más si somos cristianos. Nosotros decimos ser seguidores de Cristo. Y dice la Escritura que el que dice creer en Cristo debe andar como Él anduvo. ¿Saben lo que dice la Biblia acerca de Cristo? Que Él es el testigo fiel y verdadero. Él es el testigo fiel y verdadero. Cuando el Señor nos dice en su palabra que todo aquel que en Él cree tiene vida eterna, podemos estar completamente seguros que todo aquel que en Él cree tiene vida eterna. Pero completamente seguros. Él nunca dijo algo que no fuera verdad con el propósito de consolar a nadie. Como hay personas que a veces le dicen a una gente, se está muriendo, y le dicen, no te preocupes, le dice el médico, eso se pasa, y el individuo se está muriendo. Supuestamente para consolarlo. No, Cristo no es así. Cristo nunca dijo nada que no fuera verdad con el propósito de consolar a nadie. Por ejemplo, en Juan capítulo 14, versículos 1 al 2, dice el Señor, Juan 14, 1 y 2, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y noten, si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Él está diciendo a sus discípulos, si en la casa de mi Padre no hubieran moradas, yo no les hubiera prometido esas moradas. Yo se los hubiera dicho, porque yo soy el testigo fiel y verdadero. Como tampoco Dios nunca hace una amenaza que Él no está dispuesto a cumplir. Dios nunca hace una amenaza que Él no está dispuesto a cumplir. Dios no es como algunos padres que le dicen a sus hijos, si haces eso te pego una pela. Y el niño lo hace.
Y el papá le dice, muchacho, te dije que si hace eso, no, ya era hora de pegarle la pela, ya no hay nada que hacer. Usted ha hecho una amenaza, esa amenaza debe ser cumplida al pie de la letra. Si el muchacho hace eso, hay que darle una pela, porque usted se lo prometió. Dios no es así, hermanos. Cuando Dios dice el que cree en mí tiene vida eterna, el que cree en mí tiene vida eterna. Cuando Dios dice el que no cree ya está condenado, el que no cree ya está condenado. Porque las palabras de Dios tienen un valor real. Real. Así que, hermanos, cuando un creyente dice mañana, eso no significa dentro de una semana, eso significa mañana. Cuando cuando un creyente dice a las 3 de la tarde, no es a las 5 ni es a las 6, es a las 3. Porque las palabras que salen de la boca de un cristiano son veraces. Hermanos, no hay que ser ingleses para ser puntuales. Simplemente hay que ser cristiano. Es una falta de consideración no ser puntual. Muchas veces vemos eso como un asunto de educación. No es un asunto de educación. Hermanos, es un problema espiritual. Es una desconsideración. Cuando usted le dice a una persona, te veo a las 3, esa persona entiende que usted la va a ver a las 3. Y tiene que planificar todo su tiempo para estar allí a las 3. Porque las palabras que salen de un creyente deben ser veraces. Hermanos, no podemos jugar con la mentira, ni siquiera en ese asunto. El diablo es el padre de la mentira, dice la Escritura. Y a través de la mentira promueve su reino de maldad y su reino de muerte. Y un cristiano no puede permitirse ser partícipe del reino del diablo. Los cristianos tienen que tener un compromiso con la verdad. Con la verdad. Totalmente la verdad. Sabemos, hermanos, que muchas veces, y más en países como los nuestros, nosotros planificamos ciertas cosas y surgen inconvenientes que solamente surgen en este país. Eso nosotros lo sabemos. Pero precisamente por eso, hermano, piensa bien antes de comprometerte. Calcula inclusive un margen de error para que no quedes mal. Ahora vamos a suponer que después de haber considerado bien y de haberse comprometido en algo, surge algo que es totalmente inesperado, que fue realmente imposible de prever. Eso es posible. En tal caso, el creyente es sin culpa. El creyente es sin culpa. ¿Qué debe hacer ahora? Debe presentarse delante de la persona con que se había comprometido, debe explicar lo que sucedió, debe abogar por su causa y acarrear las consecuencias que le lleve eso. Eso es entendible. El apóstol Pablo dijo a los corintios que él iba a ir a ellos y Pablo no pudo ir. El apóstol Pablo no pudo ir. Y los corintios, lean el capítulo 1 de segunda a los corintios, y van a ver allí cómo a Pablo lo acusaron de ligero. Y Pablo tuvo que defenderse como apóstol. A cualquiera le puede suceder eso, hermanos. Pero si usted sabía de antemano que generalmente ocurren inconvenientes que no permiten cumplir en el tiempo adecuado, usted le falta a la verdad cuando se compromete en una cosa que no está seguro de que podrá cumplirla. Usted le falta a la verdad. Si usted sabe de antemano que probablemente está prometiendo una cosa que no podrá cumplir. Y debemos decir, hermanos, con vergüenza, confesar con vergüenza que eso ocurre a diario. Eso ocurre a diario, hermanos. Y cuando digo debemos confesar con vergüenza, es que yo no me estoy excluyendo de eso. Hay cosas que prometemos ligeramente que después vemos que no pudimos haberla cumplido. Eso ocurre en cosas tan sencillas como, hermano, voy a orar por ti. Hermano, voy a orar por ti. Cuando le prometemos a alguien que vamos a orar por él, debemos asegurarnos de que buscaremos los medios a nuestro alcance para llevar la promesa que hemos hecho. Apúntalo en un papelito, cuélgalo en el cristal de tu carro, pero tú le prometiste a ese individuo que ibas a orar por él. Hermano, eso es una promesa. No prometas lo que tú no vas a cumplir.
porque le faltas a la verdad de esa manera, o cuando le prometemos cosas a nuestros hijos que después no cumplimos. Y es lo mismo cuando hacemos promesa en el terreno comercial. Si decimos que vamos a pagar en cierto tiempo, es porque sabemos de antemano que tenemos con qué responder a ese compromiso. Y si decimos que vamos a entregar un trabajo en cierta fecha y de cierta forma, es porque ya hemos considerado con cuidado que tal cosa está dentro del marco de nuestras posibilidades. Hermanos, no seamos ligeros prometiendo. No seamos ligeros prometiendo. Nosotros somos hijos de un Dios que es sumamente preciso en sus palabras. Cuando Dios nos dice que los injustos irán al infierno por los siglos de los siglos, Él no está hablando de 100 años, Él no está hablando de 1000 años, Él no está hablando de 1.000.000 de años, Él está diciendo por los siglos de los siglos. Y como dice el apóstol en 2 Corintios 1:20, las promesas de Dios son en el sí y en el amén. En el sí y en el amén. Y nosotros debemos tener igual cuidado de ser precisos en nuestro hablar. Si decimos mañana, es mañana. Si decimos a las 3, es a las 3. No a las 5, no a las 6, a las 3. Bien, hermanos, como decía anteriormente, la semana próxima, si el Señor lo permite, continuaremos tratando las aplicaciones específicas de este asunto de la verdad en los negocios. Pero antes de terminar, quisiera dejar en vuestras mentes una enseñanza que podemos derivar de todo lo que hemos dicho hoy. Y de hecho es algo que nosotros los padres debemos enseñar a nuestros hijos. Debemos pensar antes de hablar. Si vamos a extraer una lección de todo lo que hemos dicho hoy, hermanos, tengamos cuidado al hablar. La Escritura nos dice que en la mucha palabra nunca falta pecado. En la mucha palabra nunca falta pecado. Es muy difícil hablar mucho y al mismo tiempo no transmitir una información distorsionada. Muy difícil. Porque en la mucha palabra nunca falta pecado. Hermanos, nosotros los creyentes tenemos un compromiso con la verdad. Por tanto, debemos pensar antes de hablar. Debemos tener cuidado de no ser categóricos en aquellas cosas que no conocemos bien. Y nosotros llevamos eso en la sangre porque somos dominicanos. Todos los dominicanos saben todo lo que tienen que saber de política, de economía, de pelota y de medicina. Pero hermanos, hay que tener mucho cuidado. No seas categórico en una cosa que tú no conoces bien, porque puedes estar transmitiendo una distorsión. Puedes estar siendo vehículo del error. Hermanos, cuidado con el hablar. Cuidarnos de no prometer antes de haber considerado bien las posibilidades que tenemos de llevar a cabo lo prometido. Recordemos en todo momento que nuestro Dios es un Dios verdadero. Él es el único Dios verdadero y que por lo tanto Él solo será glorificado y su reino promovido por medio de la verdad. Vamos a orar.